Los animales tienen muchas capacidades que nosotros los seres humanos somos incapaces de comprender. Se dice que estos seres muchas veces pueden sentir el aura de vida que rodea a una persona y saben cuándo un ser vivo ya dejó esta vida. La historia de hoy trata sobre un hombre que estuvo a punto de ser enterrado vivo y fue salvado por su caballo. Un hombre de 65 años que desde pequeño se ha encontrado rodeado de todo tipo de animales en una granja de su familia a las afueras de la ciudad, por lo que ha aprendido mucho de ellos, en especial de su animal favorito, el caballo. Estos majestuosos corceles siempre han sido unas criaturas que han maravillado a este hombre, desde que tenía uso de razón. Este hombre, en su juventud, participó en varias carreras locales, donde pudo desarrollar su talento como jinete, y aún más, su amor por estas criaturas. Jorge se encargaba de mantener siempre limpio y alimentado a su caballo de carreras, y por supuesto, le ha brindado todo el amor y cariño que esto merece. Pese a que ha tenido muchísimos caballos en el transcurso de su vida, hay uno que supo ganar su corazón mucho más que cualquier otro. Es posible que haya sido debido a las condiciones en las que encontró a Bartolo, cuando éste era apenas un potrillo. Siempre recuerda aquel día, hace 15 años, en el que rescató al pequeño Bartolo de morir de hambre, pues el potro pertenecía a una granja cercana que poco le importaba el destino de este animal. Fue así que en una de las visitas a esta granja se le rompió el corazón al ver a este pequeño animal en un estado deplorable. Quiso discutir con los dueños, hasta incluso llegó al extremo de amenazarlos con denunciarlos, pero sería un proceso que tomaría tiempo en ejecutarse, tiempo que no tenía este potro. Probablemente si pasaba un par de días más en ese estado, el pequeño moriría, por lo que pensó inteligentemente que lo mejor sería negociar el precio con los dueños, que no entendían por qué aquel hombre iba a querer un potro casi muerto, cuando podía tener al padre, que si lo tenían bien cuidado. El señor le dijo: es tu dinero, y tú haces lo que quieres con él, pero ese potro nació enfermo, y está a punto de morir, y aquí no aceptamos devoluciones, así que no digas que no te lo advertí. Pero a Jorge poco le importó el comentario. Ese potrillo iba a vivir, él se encargaría de eso una vez terminada la compra. Jorge montó al potrillo, que casi no tenía fuerzas, en su camioneta, y se lo llevó de vuelta a su granja, donde podría atenderlo y alimentarlo. Como Jorge tenía mucho conocimiento sobre los caballos, sin embargo, no era un veterinario, no quería poner en riesgo la vida del animal, más de lo que ya estaba. Así que lo llevó con un especialista, que se encontraba muchas horas de recorrido lejos de su granja, pero eso no le importaba. Salvar la vida de ese caballo valía mucha más la pena. Este especialista, en un principio no le dio muchas esperanzas de vida al potrillo, pero el hombre no desistió. Él estaba dispuesto a intentarlo, y así fue como el veterinario le dio todas las instrucciones y medicamentos para el cuidado y tratamiento de su mascota, por varios días, que luego se transformaron en semanas. Jorge estuvo al cuidado del potrillo, al cual decidió nombrar Bartolo. Día tras día, el hombre estuvo cuidando a su nueva mascota, que para su sorpresa empezó a mostrar señales de recuperación. Bartolo en un principio llegó a la granja de Jorge sin mucha fuerza, casi no se movía. Pasaba todo el día en un mismo lugar, y el semblante de su rostro denotaba mucha tristeza y dolor. Pero con el paso del tiempo y los cuidados de Jorge, la actitud de Bartolo dio un giro de 180 grados. El potro ahora relinchaba con mucha energía y pasaba el día de un lugar a otro. Se había vuelto sumamente intranquilo y lleno de vida, cosa que desde luego no dejaba de agradecerle a su dueño, pues él era el único que había creído en él, cuando los demás lo daban por una causa perdida.
Además, está decir que entre los dos se creó un precioso vínculo que Jorge, en sus 50 años, no había tenido con ningún otro caballo. Los dos se entendían con la mirada. Muchas veces, las palabras sobraban. Cuando Bartolo creció, se volvió un caballo majestuoso. Era enorme y con mucha vigorosidad. Jorge y Bartolo ganaron muchas carreras de caballo juntos, y así pasaron largos 15 años. Estos dos seres que el destino los había unido, pero había una razón para todo esto. Jorge ya estaba empezando a notar su falta de salud. Los años le estaban pasando factura. Su cuerpo no era el mismo, por lo que para su tristeza dejó de participar en las carreras y ahora solo se dedicaba a atender su granja junto a su familia. Un día, este hombre que ya venía experimentando problemas con el corazón desde hace tiempo, hasta que finalmente este último se dio. Jorge se encontraba sentado en su casa cuando un infarto de corazón sorprendió a todos los presentes. Todos reaccionaron rápidamente, pero poco pudieron hacer en este pueblo en el que vivía. No habían médicos. El hospital más cercano estaba a 1 hora. Jorge, quien desde hace horas yacía inmóvil en su cama, su familia lo había dado por muerto. No les quedó más opción que empezar a organizar su funeral. Según las tradiciones islámicas, los dolientes lavaron completamente al hombre, lo envolvieron en ropa mortuoria y realizaron oraciones fúnebres por él, mientras que Bartolo no paraba de relinchar e intentar entrar a la casa donde estaba su viejo amigo. Así que la familia de Jorge no tuvo más opción que encerrarlo en el establo. Pensaron que esa tarea sería fácil, pero fue más difícil de lo esperado, pues el animal tenía mucha fuerza. Ya todos se encontraban reunidos en las afueras de la granja, donde enterrarían a Jorge, quien ya se encontraba metido dentro del ataúd. Las lágrimas no faltaron, pues Jorge era un buen hombre, muy querido por las personas de su pueblo y por su propia familia, quienes se lamentaron mucho el fallecimiento de este hombre. Una vez dichas las palabras finales, los hijos de Jorge estaban a punto de empezar a enterrar el ataúd, pero a lo lejos vieron cómo a toda velocidad se acercaba Bartolo, que de alguna manera había escapado del establo para ir a darle el último adiós a su amigo, o por lo menos eso pensaban ellos. En un principio, las personas se conmovieron cuando vieron al caballo llegar a la escena. Creyeron que por el vínculo tan fuerte que habían desarrollado, el animal se negaba a aceptar la partida de su dueño. Pero quedaron atónitos cuando Bartolo empezó a golpear la tapa del ataúd donde se encontraba Jorge. Los hombres intentaron detenerlo, pero sus pezuñas golpeaban tan fuerte que rompió la parte de la tapa. Lo que pasó a continuación los dejó a todos impactados. No lo podían creer. Desde el ataúd se escuchó al propio Jorge exclamar: «¿Están locos? ¡Me quieren enterrar vivo!». Muchos de los presentes salieron corriendo, pues pensaban que se trataría de algún tipo de magia, mientras que los que se quedaron estallaron en lágrimas. Era un milagro. Jorge estaba vivo, y de alguna manera Bartolo lo sabía, y por eso se negaba a permitir que enterraran vivo a su dueño. El caso rápidamente se popularizó mediante el boca a boca en todo el pueblo. Cuando llegó a oídos de las ciudades grandes, los expertos salieron a explicar lo que había pasado, que nada tenía que ver con magia. Lian, un médico experto, relata: «Es muy probable que este hombre haya experimentado catalepsia». La catalepsia, también conocida como muerte aparente, es un trastorno repentino en el sistema nervioso, caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad voluntaria e involuntaria y de la sensibilidad del cuerpo. Es un estado biológico en el cual la persona queda inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podría ser consciente o inconsciente. Lo que puede a veces variar su intensidad son casos absolutamente excepcionales, pero los hay.
y fue gracias a la acción de este caballo, que de alguna manera detectó que aún había vida en su dueño, y se rehusaba a dejar que lo enterraran vivo, sin él poder hacer algo. Jorge no dejaba de agradecerle a su caballo por haberle salvado la vida. Jamás este hombre pudo imaginar que aquel potrillo débil y a punto de morir, que se encontró abandonado en esa granja, sería el que algunos años después le salvaría la vida. Poco después del funeral, se celebró una fiesta para festejar la vida, y como todo el bien que uno hace, suele regresar de la manera menos esperada. Actualmente, luego de este susto de muerte, Jorge se encuentra más al cuidado de su salud, reduciendo muchos malos hábitos que tenía, y por supuesto, siempre al lado de su mejor amigo Bartolo, a quien no deja de agradecerle por haberle salvado la vida. Cuéntame en los comentarios qué opina de la amistad que tiene Jorge y Bartolo, una amistad que es muy común de lo que nosotros pensamos en nuestra sociedad. Cuidemos y amemos a nuestras mascotas, y si tienen la oportunidad de ayudar o defender a los animales, hazlo, que Dios y la vida se encargará de recompensarte. Seamos la voz de los que no pueden hablar.